Ahora que hemos visto los temas principales de creer en Jesús y la identidad de Jesús como el Cristo, debemos considerar su identidad paralela como el Hijo de Dios. La identidad de Jesús como el Hijo de Dios es paralela a su identidad como el Cristo, porque ambos términos se refieren al hecho de que Él es el Rey del reino de Dios en la tierra. Pero vale la pena discutir estos temas separadamente, porque cada uno tiene diferentes matices. En el Evangelio de Juan, el término Hijo de Dios se refiere a el divino Rey mesiánico. Por un lado, este se refiere al concepto del Hijo divino, quien bajó del cielo a la tierra, como en Juan capítulo 10, versículos 22 al 40. Por otro lado, puede ser sinónimo del Rey de Israel o Cristo, el descendiente humano de David, quien era el justo Rey de Israel, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 49, al capítulo 11, versículo 27. Para tener un mejor entendimiento de qué significa para Jesús ser el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, nos ayudará a ver cómo Juan destacó el gran misterio de que Jesús es totalmente divino y totalmente humano. Veamos primero la idea de que Jesús es totalmente divino. Una manera en la que Juan proyectó la divinidad del Hijo fue a través de la relación entre Jesús el Hijo y Dios el Padre. Hay muchos pasajes que demuestran que esta relación es cualitativamente diferente a las relaciones que el Padre tiene con sus hijos humanos, como los creyentes. Escuchemos este intercambio entre Jesús y los judíos en Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Jesús dijo: «Yo y el Padre uno somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Le respondieron los judíos diciendo: «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Los judíos directamente entendieron que Jesús proclamaba una unidad en su relación con Dios el Padre. De hecho, proclamaba que Jesús realmente era Dios. Por otra parte, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús es el único Hijo de Dios que reveló el Padre como ningún otro podría hacerlo. Aunque en el capítulo 1, versículo 18, no se usa la palabra Hijo, la enseñanza es exactamente la misma. Jesús reveló perfectamente a su Padre al pueblo. De hecho, de acuerdo a Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 9, ver a Jesús es ver al Padre. Y más allá de estos asuntos de revelación, Jesús también posee total autoridad divina sobre cosas como la vida y la muerte y el juicio final. Como leemos en Juan capítulo 5 versículos 21 y 22, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan dejó claro que Jesús era Dios encarnado. Él era Dios mismo, con ilimitada autoridad para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Otra forma en la que Juan proyectó la divinidad o deidad del Hijo fue a través de la descripción de Jesús como el Yo Soy. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios reveló su nombre de pacto a Moisés diciendo: «Yo soy el que soy». Esto fue la base del divino nombre que generalmente ha sido representado en español como el Señor. Se pensaba que el nombre de Dios era tan santo que los judíos de los días de Jesús rehusaban pronunciarlo. Pero Jesús lo aplicó a sí mismo. El Evangelio de Juan tiene declaraciones del Yo Soy que demuestran más de 24 cosas que Jesús dijo. Tiene más declaraciones que cualquier otro evangelio y cerca de la mitad de todo el Nuevo Testamento. La importancia es que es una manera de identificar a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. 7 de estas afirmaciones son una forma de revelar al Yo Soy, y por lo menos en una de estas ocasiones, en Juan 8:58 y 59, cuando Él lo dice, ellos recogieron piedras para tratar de ejecutarlo por declarar ser el Dios del Antiguo Testamento. El resto de las afirmaciones son Yo Soy, conectadas con algo como Yo soy el pan, Yo soy la luz, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí tenemos a Jesús proclamando ser Dios.
pero Dios relacionado a la vida humana. Debemos leer todas las afirmaciones juntas, pues Juan está poniendo delante de nosotros algo que Jesús ha hecho al decir, este hombre existió antes en el tiempo porque Él es Dios. Cuando Él hace la proclamación, antes que Abraham fuese, yo era, en Juan 8:58, no solo está proclamando que vivió 2000 años antes, está proclamando ser el Dios que interactuó con Abraham y el Dios eterno. En Juan capítulo 8, versículos 12 al 59, Jesús y los líderes judíos estaban involucrados en una confrontación explosiva. La controversia tiene que ver con la proclamación de Jesús de su condición de hijo y la proclamación de sus oponentes de que son hijos de Abraham. En el versículo 44, Jesús les dijo que su verdadero padre era el demonio. A cambio, ellos lo retaron preguntándole si él era más grande que Abraham. Entonces, Jesús finalizó el argumento con estas palabras en Juan capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no dijo, yo era, como hubiera sido lo natural si él quisiera decir que era más viejo que Abraham. Él dijo, yo soy, proclamando no solo ser más viejo y grande que Abraham, sino ser el eterno Dios de Israel mismo. Habiendo considerado la divinidad de Jesús, veamos el tratado de Juan, del hecho de que como Hijo de Dios, Jesús era también totalmente humano. Desde el tiempo de David, el término Hijo de Dios era usado para referirse al rey humano, quien se sentaba en el trono de David como rey de Israel. Podemos ver esto en lugares como Salmo capítulo 2, versículo 7 y 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14. Juan capítulo 7, versículo 42, también muestra que los judíos tenían la expectativa de que el Cristo viniera de la familia de David. Y en Juan capítulo 1, versículo 49, el término Hijo de Dios es usado como un sinónimo para Rey de Israel. En muchos otros pasajes en el Evangelio de Juan, también se identifica a Jesús como el Rey de los judíos, como en el capítulo 12, versículos 13 al 15, el capítulo 18, versículos 33 al 40, el capítulo 19, versículos 1 al 21. En resumen, cuando Juan identificó a Jesús como el Hijo de Dios, parte de lo que él quería decir era que Jesús era un perfecto humano, descendiente de David, que gobernaría sobre Israel para siempre. El Evangelio de Juan hace hincapié en que, como Hijo de Dios, Jesús posee una realeza divina completa y una realeza humana completa. Cada esperanza que el Antiguo Testamento puso en el reinado de Dios sobre el universo, y cada esperanza que el Antiguo Testamento estableció para el gobierno del Mesías davídico, fue cumplida en el reinado de Jesús. Hasta ahora, hemos visto los principales temas del hecho de creer en Jesús, la identidad paralela de Jesús, como el Cristo y como el Hijo de Dios. Ahora estamos listos para estudiar las bendiciones de vida que vienen a aquellos que creen en Cristo. Juan usó la palabra vida 36 veces en su evangelio. Los otros 3 evangelistas la usaron en total 16 veces. Pero no solo es por el gran número de veces que se utilizó esta palabra lo que le da importancia al evangelio, sino el rol que la palabra vida juega en el mensaje del evangelio. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús definió la palabra vida de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por supuesto que este conocimiento es mucho más que el simple conocimiento intelectual de Dios. Este incluye una medida de conocimiento racional acerca de Dios. Pero aún más importante es que es una relación con Él, una experiencia personal de su presencia y participación en nuestras vidas. Esta comunión con nuestro Creador es una de las principales metas de la existencia humana. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 16, esta vida puede también ser llamada eterna, significando que nunca terminará. Pero Juan deja claro que no tenemos que morir para obtener esta vida eterna. De hecho, los creyentes ya poseen la vida eterna. Como Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
La vida es el regalo de Dios para aquellos que creen en Jesús. Las palabras vida eterna vienen juntas a nosotros con mucha facilidad porque las encontramos frecuentemente en las Escrituras. Sabemos que uno de los regalos de nuestra salvación a través de Cristo es la vida eterna, pero también somos criaturas cronológicas. Pensamos en términos de segundos, minutos, horas, días, meses y años, y por eso es fácil para nosotros pensar que la vida eterna es la vida que conocemos ahora, como un calendario que nunca termina. Esa no es realmente la noción bíblica de la vida eterna. El primer significado de vida eterna en las Escrituras es que hay vida en Dios. Es Dios quien es eterno. La diferencia entre Dios y nosotros, que somos criaturas humanas, es que nosotros somos temporales. Sentimos el tiempo, pero Dios es eterno. Y por la expiación que Cristo ha logrado por nosotros, aquellos que están en Cristo entran en la vida eterna de Dios. Y así, la vida eterna significa que estamos vivos en Cristo con Dios por siempre. No es únicamente un calendario del que nunca pasan sus páginas. Es un estado de existencia que está basado en Dios mismo y en el hecho de que Él es eterno. La segunda palabra que es realmente importante es la palabra vida, porque en las Escrituras hay contraste entre la vida y la muerte, y después del juicio hay contraste entre la vida eterna y la segunda muerte. La vida eterna también es una afirmación de que en Cristo, aquellos quienes sus pecados son perdonados, conoceremos la vida con Dios y Cristo para siempre. Estaremos para siempre en la presencia de Dios. Entraremos en un estado de existencia que es sin fin, eterno, que tiene que ver con la gloria de Dios y el consuelo y gozo y regocijo de estar en la presencia de Dios, alabándolo por siempre. El contraste de esto es el infierno, definido como una segunda muerte. Así que lo que estamos hablando aquí con la vida eterna no es solo la longitud de la eternidad, es la riqueza de estar con Cristo teniendo comunión con Dios en lugar de la eternidad en el infierno. La vida eterna es un regalo de la liberación del juicio divino en interminable paz y alegría. Esta solo puede obtenerse de Dios por creer en su Hijo Jesús. Y el Evangelio de Juan enfatiza por lo menos dos razones para esto. Primero, Jesús es el creador y proveedor de la vida, como leemos en lugares como Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, capítulo 5, versículo 26, capítulo 11, versículo 25 y capítulo 14, versículo 6. Y por lo tanto, Jesús tiene el derecho a conceder la vida a aquellos a los que Él desee. De hecho, Jesús hizo esto explícitamente en Juan capítulo 5, versículo 21. La segunda razón nos enseña que la vida eterna solo puede ser obtenida a través de Jesús. Solo Jesús posee las palabras de vida, que son el mensaje del Evangelio que dirige a la gente a un conocimiento salvador de Dios. Jesús explicó esto en lugares como Juan capítulo 6, versículo 63, y el capítulo 12, versículos 49 y 50. Y Pedro lo confirmó en Juan capítulo 6, versículo 68. Jesús es el unigénito, o como Él es llamado en Juan capítulo 1, versículo 18, el unigénito Hijo. Nadie más ha revelado al Padre Celestial como Jesús lo hizo, porque nadie más vino del Padre como Jesús lo hizo. El rol único de Jesús como el revelador de Dios se basa en su identidad como el unigénito de Dios, quien vino a mostrarnos al Padre y darnos vida eterna. Y así, a través de todo el Evangelio de Juan, Jesús es el dador de la vida a todo aquel que cree. Aquellos que no creen no entienden sus palabras y rechazan la vida que Él ofrece, pero aquellos quienes creen reciben vida eterna justo ahora y las bendiciones sin medida de la era por venir. El Evangelio de Juan nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de bendición de Dios. Jesús es el Cristo. Él puede y mantendrá cada gloriosa promesa que Dios ha hecho porque Jesús es el Hijo Salvador de Dios. Y esas promesas y salvación incluyen el maravilloso regalo de la vida eterna. Si nos aferramos a estas esperanzas al leer el Evangelio de Juan, estaremos mejor preparados para entenderlas y para aplicarlas a nuestras vidas. Y si las mantenemos en nuestros corazones al vivir, estaremos mejor preparados para glorificar a Dios y disfrutar la vida eterna que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús.